Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces vemos aquí cómo empieza el capítulo 2 diciendo que fueron acabados los cielos y la tierra, porque al final del capítulo 1 está diciendo que terminó el día sexto Dios toda su creación. Y aquí en el capítulo 2:1 está diciendo que fueron acabados todos los cielos y la tierra y el ejército de ellos. Cuando la Biblia habla de ejército, por lo regular se refiere a todos los ángeles, que son los ejércitos a disposición del ser humano. Por eso somos la mejor creación de Dios, porque a nosotros nos dio todo lo que existe para que seamos señores de todo eso, o sea, que mandemos sobre todo eso. Y una de las fuerzas más poderosas que tenemos a nuestro favor es el ejército de los cielos, que son los ángeles. Y si hacemos lo malo, también vamos a tener a nuestra disposición, o siguiendo nuestra vida, los demonios, que son los ejércitos, el ejército caído del reino de los cielos, o degradado. Génesis 2:2. Cuando acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice entonces que acabó en el día séptimo, o sea, ya está mostrando que este es el día de reposo. 7 es símbolo de perfección en la Biblia, es mostrando cómo Dios hace una obra perfecta en el día séptimo, que es el descansar, el tener fe, el tener confianza. En los otros días hizo trabajo, se fatigó, buscó, hizo todas las obras, pero dice que en el día séptimo ni siquiera habló, porque era su momento de reposo, mostrando que en nuestra vida tenemos que trabajar 6 días, hacer todo lo posible, lo que esté en nuestras manos, hacer la obra que le toca hacer al ser humano, pero que en el séptimo debe estar nuestra confianza, ya no ir más allá de lo que nosotros podemos hacer, no creernos más poderosos o más buenos que Dios, sino dejar que en el día séptimo, en el momento en que Dios entra a nuestra vida, tener confianza de que Él va a ser el que haga todo, la confianza, la tranquilidad de todo lo que Dios puede hacer por el ser humano. Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces dice que en el día séptimo Dios hizo otra cosa más especial, no hacer nada sino creer. Y luego dice que lo santificó, o sea, santificar significa poner aparte, es un día muy aparte de los otros días, es un día donde hacemos las mejores obras, que es obedecer la palabra de Dios. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En 2 veces menciona los cielos y la tierra. Quiere dejar muy claro Dios de que hay una sola tierra, pero menciona que hay varios cielos. No dice cuánto. Más adelante en Hechos de los Apóstoles menciona Pablo que fue llevado al tercer cielo. O sea que hay más cielos. Si hay 3, pueden haber 7, pueden haber 10, 15, no sé. Pero la Biblia menciona un tercer cielo, o sea que hay varios cielos, pero solo hay una sola tierra. Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y vemos como en este capítulo 5, como Dios dice que no había todavía hierba en el campo, ni que naciese. Lo uno, porque no había llovido, que es lo que hace que la naturaleza se propague y que la naturaleza salga adelante y se multiplique, sino porque dice que no había hombre para que labrara la tierra. Pero si ya había creado el ser humano, ¿por qué aquí dice que no había hombre para que labrase la tierra? Sencillo, porque Dios no creó al ser humano para que trabajara ni para que hiciera ninguna obra fatigosa. Es una consecuencia del pecado,
que el ser humano tenga que comer del fruto de la tierra con dolor, sino que es algo que consecuencia de lo que pasó con Adán, la desobediencia o la caída de Adán. Génesis 2:6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Aquí está una de las primeras revelaciones de que el infierno queda dentro de la tierra, en el núcleo de la tierra, que dice que subía un vapor, o sea que tiene que haber agua y luego fuego para poder que suba este vapor. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces está hablando acá de qué forma fuimos formados, de qué manera Dios hizo al ser humano. Fue formado por sus propias manos y luego fue hecho de una manera diferente al primer hombre que fue creado, que lo vemos más antes. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Está hablando ya del espíritu, muy diferente al que había creado Dios anteriormente. Lo vemos en los versículos anteriores. Dice que fue un hombre muy diferente porque ahora lo llama un ser viviente, y de la misma manera está llamando a los ángeles. Entonces está siendo aquí un hombre, su cuerpo humano, pero a la vez está poniendo algo muy diferente a las otras creaciones, a todo lo otro que Dios ha creado. Dice que hace del hombre un ser viviente, y es por medio de ese soplo que le dio en su nariz. Está hablando del Espíritu Santo, porque es solo por medio del Espíritu Santo que podemos respirar, solo por medio del Espíritu de Dios que podemos respirar. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces vemos cómo Dios plantó un huerto. Dice que en el Edén, huerto significa lugar de abundancia, lugar de fruto, donde hay mucho fruto para el bienestar del ser humano. Y luego que creó toda esa bendición para el ser humano, dice que puso allí al hombre que había formado, o sea, al hombre que había hecho con toda su potencia, con todo su espíritu. Luego dice que puso allí al hombre. Dios quiere siempre que estemos bien, que estemos bendecidos y prosperados, y siempre en un lugar de mucha bendición. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos hablando aquí que Dios hizo nacer árbol delicioso porque Dios quiere bendecirnos, quiere que tengamos mucha variedad para comer, muchas cosas deliciosas, y a la vez que nos alimenten, que nos mantengan bien de salud. Una de las bendiciones más grandes que podemos tener es poder comer mucha variedad de frutas para nuestro bienestar, para tener buena salud. En medio del huerto también puso el árbol de la vida, o sea, la mayor bendición que hay en el huerto dice que es el árbol de la vida, y luego más adelante dice que el árbol de la vida es Jesús. Es la mayor bendición que tenemos en nuestra vida para comer, o sea, la palabra de Dios. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, este árbol también era necesario que estuviera allí como prueba de que el ser humano no quería hacer lo malo. Génesis 2:10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Primera revelación de lo que iba a ser la cruz, de lo que iba a ser Jesucristo para la humanidad. Dice que salía un río, y dice en San Juan 7:38 que el que cree en él, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua vida, de aguas vivas. Entonces dice acá que un río para regar la bendición, o sea, para regar el huerto, porque huerto significa bendición. Y luego se reparte en 4 brazos. Está hablando de la cruz, donde vemos que las manos son 2 brazos, los pies muestran que es otro brazo, y muestran
que hacia donde queda la cabeza, mirando hacia el reino de los cielos, mirando hacia el Padre. También es otra fuente de agua viva que nos muestra la palabra de Dios. Todo lo que podemos leer referente a la cruz es un río de bendición, como dice en Isaías 55, que vengamos a tomar gratuitamente de esa agua. Génesis 2:11. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y él está mostrando una de las grandes bendiciones para el ser humano aquí en la tierra, es poder encontrar oro en la tierra. Dice que este lugar estaba rodeado de mucho oro, lleno de mucho oro. Génesis 2:12. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. Pues esta tierra dice que hay mucho oro y hay otros materiales que son comparables con el oro en valor económico y en valor espiritual, porque el oro en la Biblia siempre significa eternidad, significa bendición, significa prosperidad. Génesis 2:13. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Entonces dice que este otro río es también símbolo de mucha bendición. Todos los 4 ríos que está mencionando aquí, el agua en la Biblia siempre es símbolo de bendición, de limpieza, de prosperidad, de cantidad de cosas buenas. Génesis 2:14. Y el nombre del tercer río es Kinedekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces Dios está dando claridad aquí también en la historia, mostrando la gran bendición que hay cuando estamos rodeados de agua. Muestra de que el ser humano siempre será bendecido por el agua, pero el agua en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios. La mayor bendición es conocer de esas fuentes de aguas vivas que es la palabra de Dios. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, bueno, Dios no creó al ser humano para que labrara la tierra. Pero entonces dice que era ya el lugar de bendición, ya estaba todo allí dado para que el ser humano fuera bendecido. Entonces lo puso en el Edén, o sea, lugar de mucha bendición, el huerto del Edén. Y para que lo guardase, o sea, todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros sepamos guardarlo, sepamos protegerlo, sepamos cuidarlo, porque el ser humano ha sido llamado es a bendecir, a hacer que todo sea mucho mejor, no que llegue a sus manos y se deteriore. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces es la primera orden que Dios le da al ser humano, que coma de todo árbol que le ha puesto allí, porque para eso lo creó, para nuestra bendición, para que hagamos con él conforme a lo que es el mandato de Dios. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, segunda orden que Dios da aquí al ser humano es que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice la palabra de Dios que Dios solamente quiere que conozcamos lo bueno, que estemos obedeciendo, porque las cosas que Él nos manda es para nuestro bienestar. Si aquí está prohibiendo que no se coma de la ciencia del bien y del mal, es porque Dios no quiere que nos metamos en problemas. Dios quiere que estemos bendecidos, que estemos tranquilos. Pero sabía Dios que este conocimiento, porque ciencia significa conocimiento, era un conocimiento que al fin y al cabo no nos iba a llevar a nada, que nos edificara. Simplemente era llevar al ser humano a volverse en contra de Dios, en contra de su Padre, en contra de su Creador, en contra de todo lo que Él es, de su autoridad, de lo que Él quiere para nosotros. Génesis 2:18.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos cómo Dios empieza a preocuparle al ser humano, empieza a mirar cómo bendecirnos más, a cómo estemos mejor. Entonces dice que Dios dijo, no es bueno que esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea, que es idea, una persona que realmente complemente a la otra. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Vemos cómo Dios le da autoridad para que le ponga nombre a todo lo que existe. Le da la autoridad al ser humano. Y ese nombre se mantiene hasta hoy. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios le dio. Quiere Dios que nosotros tengamos esa autonomía, que tengamos esa identidad, de que a pesar de que Él es el creador de todo el universo, que Él es el que hace todas las cosas, que nosotros tengamos parte en esa creación y tengamos la mayoría de autoridad en esa creación. Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces vemos como Dios dice que le puso nombre a toda bestia. Empezó Adán a hacer funcionar su cabeza. Hasta ahí Dios le había hecho todo. Pero quiere Dios que nosotros seamos coautores, coayudadores, que seamos los que le ayudemos en todo la obra que Él ha hecho, que nosotros participemos activamente en todo lo que Él quiere hacer. Y dice que todavía no se hallaba ayuda idónea para Él, pero Dios ya estaba pensando en eso, porque Dios siempre piensa en nuestro bienestar. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, sin que el ser humano se dé cuenta, Dios mismo es el que nos escoge nuestra pareja, o el que nos la saca de dentro de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Lo uno, que la saca de las costillas, muy cercana a la persona en nuestro corazón. Segundo, que si no nos demos cuenta ni siquiera, sino que Él sea quien nos la escoja. Por eso dice en la palabra de Dios que no nos unamos en yugo desigual, sino que sea una persona de nuestra misma creencia, de nuestro mismo credo, de nuestra misma paciencia, de nuestro mismo amor, que sea una persona muy parecida a nosotros, que sea como de nuestra familia. Por eso dice en la palabra de Dios que tenemos derecho a tener un esposo o una esposa que sea un hermano. Y dice también que cerró en su lugar, o sea, vuelve y deja al ser humano tranquilo, calmado, porque la persona que Él trae es una persona muy cercana a nuestra vida, muy parecida a nosotros. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos como Dios de nuestro mismo ser, de nosotros mismos, saca la mujer o el hombre que va a dar a nuestra vida. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces vemos como la palabra de Dios dice que Adán reconoció, miró y sintió que esa persona, esa mujer que Dios había traído a Adán, era hueso de sus huesos, o sea, de sus mismos tuétanos nació. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos con nuestra vida, que esa persona que está a nuestro lado sea parte de nosotros mismos, que sea hueso de nuestros huesos, que es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, y carne de nuestra carne. Por eso dice que se unirán y serán una sola carne, un mismo sentir, un mismo deseo,
un mismo visión, que tengamos el mismo conocimiento de la palabra de Dios, que tengamos un mismo sentir. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vuelvo y repito ya una forma más concreta de lo que Dios está diciendo que quiere del ser humano. Que cuando formemos pareja no nos quedemos en la casa de nuestro padre, no dependamos ya lo que hicimos hasta este tiempo en que conseguimos pareja sea suficiente para vivir apartados. Para empezar una buena relación es necesario que deje cada uno a su padre y a su madre, y cuando deje no está hablando de no volverles a hablar, de no volverlos a visitar, de no volverlos a determinar. Está hablando de que de alguna manera en muchos campos de nuestra vida debemos dejar y no incluirlos en la familia nueva que está. Debe de empezar la familia de cero, debe de empezar con sus mismos, solo con sus proyectos, y que no haya una persona externa que esté allí supervisando, sino que sea algo muy lejano ya, porque Dios quiere que la pareja aprenda de sus mismos errores, que aprenda de su mismo carácter. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban. Esta es una de las cosas más bonitas de la palabra de Dios, que cuando estamos bien delante de Dios no tenemos nada de qué avergonzarnos y estamos bien con Él. Y realmente debe de ser así, porque de la presencia de Dios no podemos esconder nada. El pecado es el que nos hace creer que podemos esconder, pero no se puede esconder nada delante de Dios. Y si lo entendemos, aprendemos a hacer las cosas bien, como la palabra de Dios dice. Unas ganas de toser y no podía toser. Uy.